Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde-noche, no es que les hayamos hecho esperar, es que a veces los anuncios en prensa se adelantan media hora a los anuncios que tenemos ya programados desde este Ateneo. Pero en cualquier caso, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia, a quienes están aquí presentes, a quienes nos están viendo a través de streaming y de los medios de comunicación aquí presentes, como Cantabria Directa. Muy bienvenidos a todos. Pues esta tarde nos acompaña Sonia García, que es la directora y comisaria de un bosque solidario al aire libre llamado La Robleda de los Sueños. Un espacio maravilloso que, bueno, ahora vamos a descubrir, ¿no? Para no ir desvelando y adelantando datos, y además lo haremos en un formato diferente, más interactivo, más dinámico, porque bueno, también es parte de una institución como el Ateneo ir avanzando, ¿no? En este sentido también. A continuación tendremos una cena tertulia en el Club La Tenida. Veo aquí a Zacarías. Hoy se llama La Vinoteca, pero ahí reza la placa antes Zacarías. Y bueno, ahora el Club La Tenida se ha trasladado. Tendremos con Pilar Fatás y con los aquí presentes una cena tertulia que si alguien a última hora se anima, pues le esperamos también. Nos acompañan esta tarde, en orden, desde el fondo, Miguel Ángel Idígoras, corresponsal de Televisión Española en ciudades como Bruselas, como Londres, en la última, en la que ha estado en Marruecos inicialmente, y bueno, una dilatadísima experiencia, le habrán visto frecuentemente en los telediarios de Televisión Española y conocerán enseguida su voz porque todavía no ha abierto la boca, pero enseguida lo van a ver. Pilar Fatás, la directora del Museo de Altamira, único museo nacional, si no me equivoco, en Cantabria, y bueno, pues alguien muy especial de la que desde el Valle de Ayala y de un museo que espera pronto incorporarse a la red museística del País Vasco, pues tiene mucho que aprender en muchas materias. Julio García Celorio es presidente de la ONG Nueva Vida, una entidad benéfica que hace una labor importantísima a nivel social y de todo tipo. Yo creo que también será este un foro y un diálogo en el que, aunque hablemos principalmente de la Robleda de los Sueños, tenemos que hablar de que cada roble de este espacio está dedicado a una ONG o asociación sin ánimo de lucro. Habrá que ver, en este caso, quién está detrás, con nombres y apellidos, a lo que se dedican, etcétera, etcétera. Julio García Celorio, además, es pastor evangélico aquí en Cantabria y seguramente, pues bueno, de todo ello, en un formato diferente, yo quiero que ellos interactúen, que pregunten a Sonia, que Sonia les conteste. También, por supuesto, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pero que no sea un sistema encorsetado y yo ya les cedo la palabra, pero antes vamos a proyectar un vídeo de 1 minuto y medio, nada más, minuto y medio, donde Televisión Española, a través de su canal 24 horas, se hizo eco de este bosque. Y acto seguido, cuando termine el vídeo, yo ya le cedo la palabra a Julio García Celorio para que inicie la conversación y que sea algo espontáneo, interactivo y dinámico. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. José María Pinto reunió a esos artistas que de forma altruista aceptaron el reto de pintar los árboles sin dañarlos. No utilizar imprimaciones, dejar zonas sin pintar para que en toda la circunferencia siempre hubiera zonas en algún lado que no tuvieran pintura. Me decanté por hacer un masái, un pastor masái, fundamentalmente pues ya no solo por la estética, sino porque también me gusta la filosofía de vida que tienen pues esta gente en cuanto al respeto a la naturaleza. En un viaje a París, Ángel San Mamed quedó hechizado por el arte de Van Gogh. A la vuelta soñó con pintar este bosque cercano a su hotel. Y un día por el bosque, no sé, me senté en alguna piedra y no sé si despierto o medio dormido tuve el gran sueño
decir, pues aquellos girasoles, todo lo que pintaba Van Gogh, digo, bueno, pues aquí tenemos un sitio fantástico, qué mejor que hacer una obra aquí en la Robleda de los Sueños. Los 25 artistas llevan un año pintando su roble, dialogando con su corteza para crear lo que los expertos llaman land art. Es la primera experiencia que he tenido pintando en esta piel tan gruesa y la verdad es que ha sido difícil, pues porque tienes que tener una simbiosis con el árbol. Detrás de cada uno de estos árboles pintados se esconde una buena causa. 25 ONGs apadrinan cada uno de estos 25 robles. Veinticinco pintores han usado Buenas tardes. Quiero agradecer primero que todo a Sancho Michel por organizar esta reunión. Evidentemente estoy encantado de estar en esta mesa con gente tan ilustre y tan especial. Quiero agradecer también evidentemente al Ateneo y a todos ustedes por esforzarse en esta época de crisis de salir de casa, que evidentemente está haciendo que nos quedemos más en casa de la cuenta. Igual un poco por miedo o igual un poco por comodidad. No se sabe al final dónde empieza una y dónde empieza la otra. Como bien ha dicho Sancho, aparte de que soy nacido en Cantabria, en Cabezón de la Sal, hace 60 años, pues no quise fundar esta ONG. Me conocí con Sonia por unas circunstancias de la propia asociación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me habló de este bosque y de su apoyo, el de ella y Ángel, tan generosamente, lo que no tenemos todavía en Cantabria, alguien que tan altruista y tan generosamente nos ofreciera estar en este bosque, que esto es para ir a verlo, esto es para ir a verlo y para disfrutarlo. Como digo, bueno, quiero reconocer en Sonia y en Ángel gente que, igual lo que voy a decir suena un poco raro, pero que ya podían estar pensando en descansar, como otra gente, a partir de los 60 ya se empieza a planear la jubilación, pues se han embarcado en esto, meter aquí a 25 ONGs, que para mí es un honor estar con las otras 24. Ya son 26. Ah, vale. Está bien. Ya tenemos ¿ves? otra más. Así me gusta que me interrumpas. Está muy bien. Como digo, hombre, estar en este marco, que vosotros hayáis querido dar valor a algo tan importante como son las entidades sin ánimo de lucro, que de una manera u otra la única preocupación es ayudar a los demás, es decir, humanizar más la sociedad. Dicen que esta pandemia y que todo esto nos está deshumanizando un poco, pues cualquier actividad como esta es un lujo. Para nosotros siempre ha sido importante el tema de solidario. No es la primera intervención que hacemos de este tipo, porque ya esto fue por el 25 aniversario del Hotel-Restaurante Arcos de Quejana, porque es que esta robleda está situada en un pueblo ayalés, Quejana, que es el corazón del Valle de Ayala, en Álava, y en la misma finca está lo que es la Robleda de los Sueños, para que podáis un poco situaros, ¿no? Entonces, aparte de la robleda, en el mismo bosque tenemos una parte que se llama el bosque solidario, que ya por el 20 aniversario ya Verónica Wismeister nos vistió 20 árboles vinculados ya a 20 asociaciones benéficas, porque pensamos, bueno, 20 árboles, 20 causas, ¿no? Entonces, diríamos que esta inquietud solidaria nos viene de atrás. La verdad es que nos parece que hay que darle el valor que tiene, hay que vincularlo al arte, hay que vincularlo a la cultura, a cosas que puedan mover también a la gente, que no sea solo desde el puro plano solidario en sí. Y entonces pensamos que además le da un valor añadido al arte y le da un valor añadido al bosque, el hecho de que haya esa vinculación.
Nosotros las asociaciones que tenemos son de todo índole. Tenemos desde asociaciones que trabajan por el pro a enfermedades, de niños, de mujer, para la ayuda a mujeres, para ayudas socioculturales, sociolaborales. Entonces, queríamos que la gente, cuando acuda al bosque, hemos puesto unas placas en lo que es a pie de cada árbol, en la que aparece un QR del pintor, pero también un QR de la asociación, de forma que la gente se pueda informar bien de la labor social que hace cada asociación, y si quiere hacer un donativo directamente a través del QR a la asociación, pues tenga esa facilidad, ¿no? Pues aprovechamos cuando yo hago las visitas guiadas, siempre presento cada árbol con su asociación a la que se ha vinculado. La mayoría de ellas se captaron a través de una reunión que se hizo en la Sociedad Bilbaína, pero luego hubo algunos pintores que ya ellos tenían esa vinculación solidaria y trajeron a sus propias asociaciones benéficas. Es fundamental. Para nosotros era uno de los pilares, aparte del cultural y del medioambiental, el solidario. Bueno, nuevamente agradecer, lógicamente, a todos los presentes la asistencia. Poco a poco iremos retomando la normalidad después de esta crisis sanitaria en la que aún estamos inmersos. Agradecerle a Sancho. Y yo quiero especialmente agradecerles a Sonia y a Ángel el trabajo que han hecho en su casa, ¿no? En Arcos de Quejana. La verdad es que yo tuve la oportunidad de estar allí hace un par de meses aproximadamente y de conocer todo el proyecto. Sancho me había hablado de ello y un día me dice, hay que buscar una fecha, tienes que ir, tienes que conocerles. Y tuve la oportunidad de conocerlo de su mano y de estar charlando con ellos también. Entonces, insisto, hay que agradecerles porque esto efectivamente es una iniciativa absolutamente privada, es decir, son ellos los que deciden darle algo especial a esa su casa con el bosque de robles y con otras obras de arte que ellos tienen allí, un homenaje a Japón, Sí. también, por ejemplo, y que haya iniciativas privadas que todavía apuesten por el arte y que además ellos en especial hayan apostado por sumar naturaleza y arte en este momento concreto de nuestras vidas, ¿no? En el que, bueno, la crisis sanitaria puede que nos haya hecho reflexionar, pero es que estamos inmersos en una locura de vida todos, completamente alejados de la naturaleza, que es, bueno, pues la que nos dio vida, ¿no? Como digo yo, claro, yo me pongo a pensar y recuerdo que en la conversación con ellos se lo decía, me pongo a pensar en la prehistoria y en el arte prehistórico, que para eso es lo mío, y siempre, o sea, y les dije, digo, es que este gesto es incluso muy prehistórico porque entonces, cuando vivíamos en comunión con la naturaleza, de acuerdo con las estaciones, todo nos lo proveía la naturaleza y dejamos en la naturaleza nuestro arte, es lo mismo que ellos de alguna manera están intentando hacer. Es decir, sumar arte y naturaleza de una manera altruista y además con lógicamente ese fondo solidario tan admirable desde ese primer proyecto que comentaba Sonia de 2015, que cuando se visita el bosque también se comienza allí. A mí lo que sí que me gustaría un poco, Sonia, pues que comentaras, pues eso, cuándo se realizó esto, cuándo esos artistas acudieron, en qué circunstancias, porque a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el cómo reaccionaron esos 25 artistas cuando os pusisteis en contacto con ellos para invitarles a pintar en un árbol y además cada uno intentando plasmar su estilo y su plástica, ¿no? En un medio, pues que salvo alguno, pues seguro que ninguno de ellos estaba acostumbrado, ¿no? Pues porque pintarán en lienzos o en muros, o incluso puede que haya alguno que sea escultor, quiero decir, entonces trasladar
los artistas Sí. su estilo plástico a un árbol, pues la verdad es que con un resultado magnífico, he de decir. Sí. Pues es que en realidad, viniendo un poco a cuento con lo que has dicho, ¿no? de la naturaleza, la cultura, el que inició todo este tema pues fue Ángel San Mamés, que es el propietario del hotel-restaurante, que él es de pueblo. Y le encanta el pueblo, le encanta la naturaleza, le encantan los animales, le encanta el bosque. Él es de una aldea de Galicia y la verdad es que en el viaje a París, como decía en el vídeo, pues vino entusiasmado con lo que nos explicaron en el barrio Montmartre, los artistas, tal, porque yo soy muy de gustarme mucho el arte y le meto en todos esos fregados. Entonces, justo como no existen las casualidades, cuando llegamos a Bilbao vimos una película de Vincent Van Gogh, A las puertas de la eternidad, que si no la han visto la recomiendo porque es una maravilla, con unos paisajes impresionantes. Y la verdad es que entre lo de París y la película, sentado en el bosque, dice, Sonia, ¿y por qué no hacemos aquí 25 árboles que nos los pinten? Porque era el 25 aniversario, ¿no? 25 pintores. Digo, sí, claro, como si fuera tan fácil, 25 figuras importantes de la pintura actual, pues que vengan a pintar aquí así. Y dice, esto hay que moverlo. Yo hablo con José María Pinto, y José María Pinto es un pintor que ha sido el que ha coordinado al resto de los pintores, es un pintor de Archeniega, que él además es una persona muy inquieta también, y cuando Ángel le explicó el proyecto, bueno, le entusiasmó y le gustó muchísimo el tema vinculado a la solidaridad y trajo su propia asociación benéfica para vincularla a su árbol. Y entonces, a partir de ahí ya fue, José Mari se puso en contacto con pintores conocidos, porque claro, en la pintura de Euskal Herria, Burgos, de cercanías, pues se conocen todos ellos, ¿no? Y la mayoría de ellos, vamos, entraron a saco, porque les parecía que era un reto el poder pintar sobre la corteza de un árbol y no sobre un lienzo, que es a lo que normalmente pues están acostumbrados. También es cierto que hubo algún pintor que no lo vio adecuado, bien pues por su trayectoria pictórica el arriesgar el pintar en un tronco, o bien porque no lo veía ético el pintar sobre la naturaleza. Lo que pasa que, bueno, viene sabido por todos pues que las pinturas sobre árboles, sobre piedras y en las cuevas, pues tú lo puedes confirmar, Pilar, pues viene de muy atrás, lo cual a los pintores les dejó bastante satisfechos, y el saber que utilizaban unas pinturas totalmente inocuas que no dañaban a los árboles. Eso era muy importante. Entonces ahí viene un poco la respuesta a la pregunta que tú has hecho de cómo se enfrentaron ellos al proyecto, ¿no? Primero era un reto que se querían poner a prueba y cómo vivir esa experiencia. Algunos sufrieron. Esta experiencia fue en el verano del 2020, por lo tanto estaba vinculada justo con pleno confinamiento, pleno COVID, y muchos hicieron guiños en los árboles a esa problemática social, ¿no? Muy propia de los pintores, que les gusta siempre marcar algo dentro del entorno en el que hacen su obra. O sea, yo me voy yendo de un lado para otro. Sí, y entonces, bueno, los pintores, aparte de que era un reto, se enfrentaron a las cortezas primero con mucho respeto. Yo vi a pintores, yo que tuve la suerte de estar esos 3 meses que estuvieron allí pintando, vi a pintores que pedían permiso a los robles para ser pintados, que se iban haciendo con la corteza, la iban mirando, visualizando, iban encontrando qué sitios, los puntos más interesantes a la hora de pintar, aprovechando las formas de los propios árboles para poder sacarle más partido de volúmenes y hacer como una especie de 3D en sus obras, ¿no? Entonces yo creo que fue una experiencia para ellos que salieron todos contentísimos, porque fue muy gratificante, fue una experiencia totalmente novedosa. Luego muchos de ellos algunos eran maestros de otros de los pintores que participaron, entonces hubo también una relación muy bonita de encuentro entre los propios artistas. Incluso el otro día José Abel, que es uno de los pintores de la Robleda,
decía en una entrevista que le hicieron en YouTube que le encantó el hecho de que los pintores pintaran en grupo, ¿no? Como en comunión unos con otros, porque antiguamente las grandes corrientes se hacían así, pictóricas, habiendo grupos de pintores, cosa que hoy en día se va perdiendo por el individualismo y que cada uno va un poco por libre. Entonces, que este tipo de experiencias en las que pintan en conjunto crean a veces incluso movimientos, ¿no? Entonces, que les parecía que era muy interesante. Y ya no sé si se me ha olvidado algo más de lo que me has preguntado. Buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este coloquio, del que yo soy tan espectador como ustedes, porque yo me estoy enterando de lo que es esto a medida que les estoy Te hemos escuchando pillado aquí y que a he visto saco. el documental. Fíjense que el documental lo hace un compañero mío, José Manuel Cámara, trabaja en Vitoria y no lo había visto. Me alegro mucho que el canal 24 Horas sirva para proyectar este tipo de reportajes y no otras cosas que a veces emitimos que son infumables, como solemos decir, ¿no? Pues yo me pongo en modo espectador, como digo, y a mí lo que me llama la atención es el culto al árbol, ¿no? El culto al árbol que hay, creo, especialmente en el norte de España, ¿no? En la cornisa cantábrica en concreto, ¿no? Ya del roble, en fin, ¿qué vamos a decir del roble como símbolo, o del tejo, o de otros muchos, ¿no? Y como decís, la gente que vive del campo, o que ha estado vinculada al campo, sabe de la importancia de los árboles y de lo que significan, ¿no? Y yo creo que cuando los pintores le piden permiso al árbol, yo creo que es que en el fondo la diferencia entre pintar en las cuevas, bueno, esto no entiendo nada, Pilar me corregirá, es que estás pintando sobre un ser vivo. Exactamente. Y eso a alguien con sensibilidad pues le tiene que dar pudor, ¿no? Y tantos años, un roble que no sé cuántos años llevará ahí, la corteza se ha ido formando en invierno, en verano, la lluvia, el calor, ha dado una forma muy concreta y ahora voy y le meto un brochazo, o como sea, no sé cómo lo hacen, y le pongo pintura, ¿no? Y eso tiene una simbología, ¿no? Una simbología muy importante y sobre todo porque viene, me corregiréis, pero eso, a esa fuerza que tiene la naturaleza, sobre todo y en determinados sitios. Yo creo que además el norte de España simboliza en estos momentos un cierto territorio de resistencia, no voy a decir al cambio climático, porque eso tampoco sé nada, sino sí ese avance de la sequía o de la desaparición de toda la masa forestal de la que ha habido en la península ibérica, ¿no? Decía la famosa frase de la ardilla que atraviesa de norte a sur sin bajarse de un árbol y demás. Ahora como mucho podría ir desde, no sé, desde Guipúzcoa hasta Lugo, posiblemente, y poco más, ¿no? Sin bajarse de un árbol, y lo dudo que lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, ese culto al árbol, también me acordaba de Agustín Ibarrola, ¿eh? No puedo olvidar a Agustín Ibarrola, que hizo el Bosque de Oma y que ya empezó pintando sobre árboles, dándole una forma, y que incluso hubo quien vio una simbología y una lucha y atentó contra ese bosque de Agustín Ibarrola, ¿no? Por lo que significaba, por la libertad de poder expresarse pintando en los árboles, ¿no? Entonces mi pregunta es, ya después de acabar dando esta diserción, es ¿qué llama al hombre, al hombre, a la humanidad, al hombre, a la mujer, al género humano, a pintar sobre un ser vivo con pudor, pero a la vez con la necesidad de tener que expresarse a través de la naturaleza, ¿no? Pues porque en realidad somos parte de la naturaleza. Es que somos naturaleza también. En concreto hay uno de los árboles de Juan Humaran que se titula Dos naturalezas, y lo que hace es pinta una mujer que acaba de dar a luz con un niño todavía enrojecido en sus brazos, que sale como si saliese de dentro del árbol. Y es que en realidad nosotros somos naturaleza, tenemos un vínculo, aunque con los animales, o lo tendríamos que tener al menos, con los árboles, con los bosques. En realidad los árboles también nos hablan. Si se escucha en el silencio y la tranquilidad del bosque, los árboles nos hablan, y más con estas pinturas. Entonces yo pienso que es algo ancestral, ¿no? Esa necesidad de comunicarnos también a través de...
por ejemplo, pues ahora para los niños, para hacer actividades con los niños en el bosque, se había pensado que cojan hojitas, ramas, piedras de la propia robleda para construir pequeñas esculturas, para poder hacer collage, porque al final son los elementos más importantes. Hay veces a los niños que nos empeñamos en comprarles juguetes súper estrambóticos, cuando lo que más les suele gustar a los niños es jugar con tierra, con piedras, con cosas propias de la naturaleza, porque somos naturaleza. De todas formas, esta pregunta yo creo que Pilar también tendrá su teoría sobre ello. Hablar de las motivaciones humanas para plasmar arte, ¿no? Para plasmar figuras, sean naturalistas o sean abstractas en nuestro entorno, es muy difícil. Precisamente ese es uno de los hándicaps que tenemos, ¿no? Los prehistoriadores, el saber las motivaciones. Pero lo que sí que llegamos a la conclusión cuando estudiamos el arte de la prehistoria es que había una motivación trascendente. Es decir, no era ponerse a pintar por ponerse a pintar en el sitio donde ellos vivían, sino que había algo, había una idea profunda, había un sentimiento de dejar sus creencias, sus mitos, sus ritos plasmados, ¿no? en la caverna, en esa naturaleza, en ese entorno. Nosotros muchas veces, desde el Museo de Altamira, incluso hacemos la comparación con el graffiti actual, todo aquel graffiti que no es vandalismo, sino el graffiti, ¿no? Ese plasmar nuestros deseos, nuestras ansiedades, que los jóvenes, que son los que normalmente son grafiteros, tienen de plasmarlo y de lanzarle a la sociedad un mensaje a través de ese arte que ellos plasman, pues en este caso en las paredes de los edificios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sí que efectivamente hay algo ahí profundo, un interés de trascender, de plasmar el pensamiento, y es que además es que el arte es lo que nos hace humanos. Es decir, en la prehistoria lo que nos diferenció a nuestra especie humana de las demás en ese largo camino de la evolución fue el que el cerebro desarrollara su capacidad de abstracción y por lo tanto de simbolizar y por lo tanto de expresar mediante imágenes algo que estaba en nuestro pensamiento. Y eso nos caracterizó entonces y es un rasgo y una característica que nos lleva hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues digamos que eso es lo que yo creo que de alguna manera los pintores, los artistas actuales sentirán cuando se enfrentaron pues a pintar en la naturaleza. A mí hay un tema importante que sí que me gusta destacar, que tú lo has mencionado, es que se hizo desde todo el respeto, con unas pinturas que no dañaran Sí, a los árboles, etcétera. Es decir, que fue una intervención, pero que en ningún caso agredía a ese ser vivo que tú comentabas. Sí, ¿verdad? hubo unas normas además bastante estrictas en ese caso. Las pinturas eran inocuas, eran unas pinturas hidraluz con las que se pintaron cada vez que hubo que remodelar el bosque de Oma, de Ibarrola, que lo has nombrado antes. No se podía ni raspar, ni lijar, ni dar ningún tipo de imprimación sobre el árbol. Lo único que hicimos fue limpiarlo con agua para quitarle el musgo y que después cuando se pintara no se desprendiese la pintura con el propio musgo, ¿no? Había que dejar zonas sin pintar dentro del mismo dibujo, o bien dibujar una parte del tronco en su circunferencia y dejar un lado sin pintar. Y luego a una altura máxima de 2 metros, que bueno, los más talluditos se hicieron un poquito más alto, pero 2 metros, 2 metros 25. O sea, las condiciones eran estrictas y los pintores, se sujetaron a ellas maravillosamente,
y con bastante dificultad. Los que más sufrieron fueron los hiperrealistas, porque con su saber hacer tan detallado y tan, pues claro, hacer esas pinturas tan minuciosas en cortezas así de gruesas, en troncos muy amplios y con unas cortezas tan gruesas, se pierde la definición. Entonces muchos de ellos tuvieron incluso que cambiar su técnica habitual de pintar y pasar, como decía Guillermo Sedano, que hizo El árbol de la nieve, que es un paisaje nevado maravilloso, y él hace unos paisajes hiperrealistas tipo Turner el inglés, que intimistas, que hablan de la tristeza, esos árboles solitarios, bueno, una auténtica maravilla. Y claro, aquí dice, es que aquí voy a tener que hacer una pintura escultórica, porque ¿dónde meto yo mis detalles, mis pequeños matices? Es imposible, ¿no? Entonces, ese tipo de obras, por ejemplo, el bosque es maravilloso porque se puede ver desde muchísimas perspectivas. Se puede ver la obra de muy cerca, cuando las cortezas son muy gruesas, lo que vemos son auténticos manchones de pintura, que parece imposible que un pintor a la distancia que pinta pueda luego saber que a 20 metros tú vas a ver la pintura con una definición impresionante, que esa ya es la maestría pictórica, eso ya es oficio, eso no tiene vuelta de hoja, y ahí los hiperrealistas fueron los que más complicado. Aún así también los abstractos, sobre todo los que hacían líneas muy definidas, también es muy difícil hacer líneas muy rectas en una corteza. Es difícil es decir, que fue una labor muy compleja para todos ellos. Más. Atacarme. Cuando hay que darle la palabra a la gente si quiere. Sí, en el momento que ellos quieran participar, se levantan la mano y les contestamos, sí, ningún problema. Si alguien quiere participar, levanta la mano, sí. Sí. Bueno, menuda zona. Es que eso es... claro. Y yo estar encantada de recibirles y hacerles la visita guiada. Sí. Sigo envejecido, como los árboles también. Como los árboles nos va dejando las señas. Yo quería hacer una pregunta. De todos los árboles que ha plantado, que ha dicho que ha plantado árboles, ¿de cuál se siente no más orgulloso, pero va a verlo y dice, pues que lo planteé hace, no sé?
Sí. Nosotros tenemos un proyecto en el que vamos a ir repoblando con pequeños robles que vayan a plantarlos los niños y que vayan a visitarlos y a cuidarlos. Y también tenemos un proyecto de frutales autóctonos para que los niños vean con sus frutos cómo hay que cuidarlos, qué tipo de gastronomía se puede hacer con dichos frutos. Es interesante. El tema medioambiental nunca puede estar reñido con la cultura, ¿verdad? No, el hecho de hacer una intervención artística, la premisa principal es la medioambiental. Nosotros en eso siempre hemos sido muy cuidadosos con ese tema. Ángel Chamamez en sus instalaciones del hotel-restaurante habrá sido de los primeros, de los pioneros en la zona en todo tipo de reciclaje. Nosotros se recicla hasta el aceite. Recicla absolutamente todo. Y en cuanto, incluso el libro que hemos editado lleva 2 sellos ecológicos. Lleva el PEF y lleva el BMETRADA, que son de gestión forestal, de repoblación forestal, de sostenibilidad. Es decir, que en cada paso que damos intentamos cuidar el tema medio ambiente a tope. O sea, lo mismo en el libro que en la Robleda. Luego la Robleda también se hizo un saneamiento y una limpieza de la Robleda para que fuera visitable. Se hicieron unos senderos. Tenemos ahí una burrita que la gente cuando llega también se hace fotos con la burrita, la saluda y tal. Siempre nos ha gustado todo el tema de la naturaleza. Entonces intentamos ser lo más respetuosos con ella en todo lo que está en nuestra medida. ¿Alguna? Bueno. Nos vale. Muchísimas gracias. La verdad es que nosotros estamos orgullosísimos de la Robleda. Yo siempre digo que es como un laberinto de experiencias, ¿no? Y que cada obra por sí sola nos cuenta una historia, pero que a la vez todos los árboles unidos también
cuentan la suya, ¿no? El paseo es espectacular. Hemos puesto también iluminación para poder hacer visitas nocturnas. Sí, que ahora primavera, pues con mejor tiempo, porque ahora en invierno te puedes quedar un poco frío, pero cara a primavera poder hacer unas visitas nocturnas, porque de verdad que hay árboles que iluminados son totalmente mágicos, mágicos. Y tenemos las ganas de que los visitantes cada vez tengan experiencias también nuevas. Entonces queremos incluir también alguna exposición de pintura, queremos hacer un recital poético, además con poetas de aquí de Santander, con Marisa Campos, Dori Campos, que nos van a ir, Massimiliano Tonelli, que los organizará. Y van a hacer un recital poético acompañado de una música de un chico que es compositor, de John Antón. Tenemos también pensado hacer recitales musicales con una de las asociaciones que están en el bosque, con Músicos Sin Fronteras. Creo que he dicho ya también esculturas de Jesús Usilla, unas esculturas muy originales. Es uno de los pintores que está en el bosque, porque es que tenemos pintores que son unos auténticos artistas. Algunos son pintores, son escultores también. Y bueno, que tenemos ganas de hacer muchas actividades. Por supuesto, también con las asociaciones. Tenemos pendiente ahora mismo de hacer una comida. Hicimos en su día una comida con el Padre Ángel, con la presencia del Padre Ángel para Mensajeros de la Paz, que se recogieron unos fondos para ayuda a su asociación. Ahora tenemos pendiente una próxima con una asociación, Asasan, que es una asociación de enfermos mentales, de ayuda a los enfermos y a sus familias, que es de allí de la zona de Ayala, y la tenemos para este mes de marzo. Y bueno, pues naturaleza, solidaridad y arte, todo unido, ir avanzando en el proyecto. Voy a aprovechar para hacer una pregunta, porque he dicho que usted es especialista en galeones o habla de galeones. Yo tengo una duda. El Santísima Trinidad, ¿no? El que fue hundido en la batalla de Trafalgar, el que se llamaba el Escorial de los Mares, ese se construyó en Manila, tengo entendido. Ah, vale. Y claro, y se había hecho con maderas nobles y la duda era dónde se había hecho en Manila, de dónde habían salido esos árboles, porque no creo que en Cuba hubiera... Sí, esa es mi duda. Ah, vale. Pues este fue el que fue hundido con el San Juan Nepomuceno de Churruca, ¿no? En la misma batalla, ¿no? Sí. Claro, lo que he entendido es que usaban una cantidad ingente de madera y de madera noble, ¿no? Fantástico.
Mire, mire, al hilo de eso, cuando hicimos la inauguración, una de las fundaciones, porque la verdad es que contamos con gente que nos ha apoyado mucho, ¿no? Aparte de las instituciones, que gracias también a Diputación Foral de Álava, a la diputada de Turismo y de Cultura, Ana del Val, y a Cristina González, pues pudimos iluminar el bosque y, bueno, y a las ayudas de empresas de la zona hemos podido editar el libro. Y bueno, pues los pintores han pintado altruistamente porque nosotros hubiera sido imposible poderles pagar a todos ellos. Y venía la pregunta, estábamos hablando, que me voy yendo, la música, el tema de la música. Pues cuando hicimos la inauguración, también una de las fundaciones nos regaló la actuación de Miren de Miguel, la soprano. Y aquello fue un espectáculo impresionante. El sonido de la música, de la chalaparta, porque cantó unas canciones vascas ancestrales. Fue una auténtica maravilla, una preciosidad. Y suena la música allí impresionante. Sí. Luego decirles que, bueno, este museo en este momento es el único museo visitable que tenemos en España de estas características, que te contenga 25 pintores, en este momento 26, porque cada año un pintor más va pintando un roble, vinculado a una nueva asociación. Que esté vinculada a 25 asociaciones benéficas, porque es una pena, pero el bosque de Oma se cerró por el mal del pino, aunque son dos bosques pictóricos totalmente diferentes, porque cada pintor ha hecho una temática libre con un estilo diferente, mientras que el de Ibarrola es un solo pintor y diríamos que es una pintura a base de perspectivas, de juegos de perspectivas, de conjuntos, y entonces son dos cosas distintas. Pero en este momento es el único que tenemos visitable, en este momento sería la Robleda de los Sueños, de estas características. Pues en realidad no se ha buscado, no ha sido esa la intención. En un principio, lo que pasa que sí es cierto que en esa imagen aparece una cruz, en uno de los árboles aparece una cruz pintada por Teresa Edo, que sí que puede dar esa sensación un poco, y algún elemento que aparece en otros árboles, pero no fue esa la inspiración en realidad fueron los tres pilares de la Robleda, ¿no? Que hemos dicho: naturaleza, solidaridad y cultura. De forma que la mayoría de los artistas pintaron algo relacionado con uno de estos tres pilares o incluso con los tres pilares unidos. Pero no fue una intención el hacer del bosque. El logotipo, perdona, te había entendido las imágenes de los árboles. Sí, bueno, el logotipo es que en realidad queríamos que fuese un logotipo que, es verdad, parece un logotipo celta, pero que queríamos que nos sugiriese algo un poco como del mundo mágico, del mundo laberíntico, que puede ser celta o puede ser el Señor de los Anillos o puede ser... Sí, es verdad. Y sí que de todos los logotipos que nos enseñaron fue porque algunos eran muy esquemáticos, muy modernos, muy abstractos, pero fue el que pensamos que reunía mejor el espíritu de la Robleda, ¿no? Que en el fondo es un bosque mágico. Para nosotros es un bosque mágico. Pues mira, la parte de jardinería es un tema que lleva más mi marido, pero en realidad lo que son la Robleda, lo que se hace es más lo que es la limpieza, ¿no?
Primero, árboles que vemos pues que tienen ya, porque a veces hay robles que se van como abriendo, los intentamos sujetar con cinchas o ya cuando tienen un deterioro importante tenemos que sanarlos, ¿no? El tema, hasta donde están las pinturas hay que ir quitando, salen ramitas entre la pintura, lo que quiere decir que incluso ahí la savia, aunque hay pintura, la savia está viva. Entonces hay veces que para salvaguardar la pintura y que no se estropee la obra del artista hay que quitar algunas de las ramitas que están en los árboles. Y luego con respecto, por ejemplo, claro, en los bosques hay mucho topo, entonces hay que estar, hay que estar un poco tapando todos los agujeros que ellos producen, y a veces sí que hay plagas de hormigas. Eso es lo que más problema da, porque intentamos no echarle producto que sea muy agresivo para el árbol, pero es que se van subiendo a los árboles, y es que cuando vienen los visitantes, si no tomas medidas, es que no se ve no se ve la obra. Luego lo que es el riego y eso, normalmente los bosques ellos mismos, no es como los jardines, ¿no? Los bosques ellos mismos, dependiendo la climatología, se adaptan. Además son árboles que son casi centenarios, son árboles ya que tienen mucho tiempo, y entonces, pues bueno, son bastante fuertes. Pero yo no entiendo mucho del cuidado de jardinería, eso podría hablar más mi marido de ese tema. Claro, sí, es importante. Menguante, se lo agradezco. Sí, como el corte de pelo, que dicen que es mejor el menguante, ¿verdad? Que comentaras también, porque el día que yo fui era un día que estaba llovizneando, chirimiri y demás, y recuerdo que José María y tú, los dos, dijisteis, fíjate qué bien se ve hoy. Que me gustaría es un poco que nos cuentes eso, cómo ese bosque es cambiante, ese arte es cambiante según las estaciones, y que por lo tanto, pues es que casi que habría que ir en todas las estaciones, pues para verlo, ¿no? Pues por supuesto, porque no tiene nada que ver. Yo siempre digo que nos gustan los días soleados, pero es el día peor a veces para ver la obra, ¿no? Para ver el bosque. Porque hace ese juego, pero también es interesante, ¿no? Porque hace ese juego de luces y sombras, y hay partes de la pintura que se ven peor por el reflejo del sol. Los días normalmente que mejor se puede ver el bosque son los días nublados. Lloviendo también, pero bueno, es un poquito más incómodo. Di que tenemos hechos unos senderos para poder pasear entre los árboles, de forma que no sea problemático, ¿no? El tema de la lluvia. Pero los días que mejor se ve es los días que está nublado. La verdad es que tiene un color como muy especial. Y también varía mucho la pintura, el color de la pintura, dependiendo de la tonalidad del cielo. No tiene nada que verlo de día, verlo al atardecer, bueno, o verlo a la noche, claro, por supuesto, ya iluminado, es que es como un mundo de ficción. Pero sí es cierto, y luego no es lo mismo verlo en verano, con todos los árboles frondosos, y en primavera, o verlo en otoño con los colores rojizos que se entremezclan con otras tonalidades de la obra, o verlo ahora mismo, que también es muy bonito, ahora mismo es como muy misterioso, con todos los árboles pelados,
y esos días así nublados de poca luz, la verdad es que es un paisaje también precioso, tipo pues estos pintores ingleses, esos paisajes como muy intimistas. La pregunta que te quería hacer es, el hecho de que habéis elegido esos 3 pilares, ¿tú has notado que se interrelacionan entre ellos? Es decir, hay veces que son como 3 mundos muy distintos. El mundo de la cultura, del arte, de la solidaridad. A mí me parece un desafío impresionante, ¿eh? Yo, sin embargo, veo que vamos, que es como si irían hilados. Vale. Porque el medio ambiente, la naturaleza y la interacción de la mano del hombre en la naturaleza son como 2 cosas que es como si fuera una especie de binomio, ¿no? Y el tema de la solidaridad, yo creo que donde hay arte, donde hay belleza, donde hay amor, donde hay interés, al final hay ese sentimiento también de ayuda, ¿no? Yo sí que veo que es algo que se puede unir perfectamente y que en el bosque, la verdad es que el bosque, nadie me ha comentado en las visitas, bueno, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que haya aquí unas asociaciones? Bueno, no, la gente lo integra, lo entiende muy bien, la integración. Incluso hay obras de los pintores, además, en los propios árboles, que unifican todo. Tenemos el coordinador, José María Pinto, que ha sido el que ha coordinado todos los pintores. Él quiso precisamente este espíritu unirlo en su obra figurativa, ¿no? Entonces hizo 2 manos en el roble, que igual habréis visto, 2 manos que se unen, y es la mano del roble con la mano humana. Y está simbolizando la naturaleza, la cultura y la solidaridad, porque es un agarre de unión, de ayuda, o sea, que incluso los propios pintores en algunas de sus obras han podido unir los 3 pilares. O sea, que yo creo que es fácil. Pues una visita al bosque salimos de las instalaciones de lo que es el hotel-restaurante. Yo hago primeramente pues un poco situar a la gente, al norte que tenemos, al sur, porque estamos rodeados de belleza natural. Tenemos la Sierra Salvada, tenemos el macizo del Gorbea, tenemos pueblos maravillosos al lado como puedan ser Orduña, Archeniega, con muchos museos, bueno, y les explico un poquito. Luego vemos, según vamos subiendo, vemos el conjunto monumental de los cancilleres de Ayala, que eso es una joya que tiene Álava, que no sabemos lo que tenemos. Lo comenzó Fernán Pérez de Ayala en el siglo XIII y lo continuó su hijo Pedro Pérez de Ayala, de tiempos del rey Enrique III, y es que fue, además, este hombre fue noble, fue mecenas, fue guerrero, bueno, fue un personaje de su época, y tenemos un conjunto monumental con una torre impresionante, con una capilla, una iglesia barroca y una capilla con las mejores conservadas tumbas en alabastro de los cancilleres de Ayala, con unos detalles que bueno, eso es una joya. Bueno, pues se puede ver desde la subida, se ve todo el conjunto monumental. Es que me enrollo. Para cuando llega la visita me he contado ya la historia de Ayala. El caso es que luego ya empezamos la subida a la Robleda, y ahí ya en la subida a la Robleda tenemos un cartel de presentación en la que aparecen los 26 pintores, las 26 asociaciones, los patrocinadores y los colaboradores, porque hay que dar visibilidad a la gente que ha hecho sus aportaciones y que ha ayudado bien de forma monetaria o bien de forma trueque. Que han dicho, bueno, pues nosotros os hacemos las fotos del libro o nosotros os facilitamos las pinturas para que podáis.
los pintores puedan pintar, porque además son pinturas especiales, pinturas bastante caras, por cierto. Entonces se explica un poquito el origen, el germen del proyecto, etcétera, y se va subiendo la cuestita hasta que llegamos a la primera parte, porque lo que es la Robleda tiene dos partes. Sería el bosque solidario, que lo hizo Verónica Wismaster, que nos pintó 20 árboles con material, vistió 20 árboles, como les hizo como un vestido con materiales naturales, con algodón, con madera, etcétera. Vinculado a 20 asociaciones, que la obra se titula Los árboles y dejan ver el bosque, y explico un poquito esa primera parte. Verónica Wismaster es la codirectora del itinerario muralístico de Vitoria-Gasteiz, que son esas casas que tienen las fachadas pintadas en Vitoria, maravillosas, con temas socioculturales, sociopolíticos, etc. Y luego ya seguimos y vemos la parte de la Robleda de los Sueños. Entonces yo ahí explico los pilares, que yo creo que es muy importante explicar los pilares, explicar cómo se cuida, cómo han intervenido los pintores, cómo debemos ver la Robleda, desde lejos, desde cerca, según vamos paseando por los árboles, de vez en cuando echar un vistazo atrás, porque a distintas distancias se ve con más nitidez unas obras que otras, entonces es interesante verlas en distintos momentos, y luego ya explico árbol por árbol. Pintor por pintor, árbol por árbol, el significado de cada árbol, alguna anécdota para divertir un poco a la gente, alguna anécdota ocurrida en los días que han estado pintando los artistas, y explicar un poquito la asociación a la que está vinculada cada artista. Después la gente se saca fotos, preguntas, sugerencias, peticiones, etc. No solamente está la Robleda, sino que hay instalaciones para poder ir a visitarlos, no solo comer allí, sino hasta alojarse. Sí, por supuesto. La Para no gastronomía no está reñida, mira, tampoco ni con la cultura ni con la solidaridad. Entonces, nosotros en las instalaciones tenemos un restaurante, y bueno, la gente que visita la Robleda puede visitar la Robleda simplemente, o puede visitar la Robleda y luego gozar de tener allí una experiencia, como se dice ahora, gastronómica, Sí. muy recomendable, por cierto. Y hay gente que nos visita que lo hace. Se puede hacer la visita de las dos maneras. Vale. Luego, dentro del hotel-restaurante, también para la gente que le guste la cultura, tenemos obras de Juan Echegoyen, de José María Pinto. Al lado del restaurante tenemos un mural de 17 metros de largo por 2 de alto, que nos lo hizo Xavier Sanchotena, el escultor navarro, agote, discípulo de Oteiza, que tiene también museo en Archeniega y museo en Pozate, en Navarra. Y allí pues nos quiso dejar un trocito de su saber hacer en homenaje a Japón. Coincidió que vio las traviesas que teníamos allí puestas de tren, de ferrocarril, ferroviarias, y nos propuso hacer una obra. En un principio iba a ser una Vía Láctea con unas letras de arcos de Quejana, pero en ese mismo momento tuvo la visita de un catedrático japonés interesado por el mundo de los agotes. Curiosamente, los extranjeros a veces les interesan más nuestros temas que nosotros mismos. Y este catedrático, estando en casa de Xavier, sucede lo del desastre de Fukushima, del tsunami. Entonces, pues se quedaron los dos perplejos, y vino Xavier y le dijo a Ángel, estoy pensando cambiar la temática. En vez de hacerte esa Vía Láctea, ¿por qué no te hago un homenaje a Japón? Entonces nos hizo una preciosidad, estuvo 62 días tallando. Y son las 4 fases de la historia de Japón: civilización, progreso, naturaleza y caos, que volvemos otra vez a civilización, a naturaleza. Y después nos hizo una escultura fuente, que sería la quinta fase, que se llama Flor de Vida, y es el resurgir después de las cenizas. Resurgir de la vida a través del agua. Es de acero corten de 6 metros, representa las 7 turbinas de la central de Fukushima, y es una preciosidad al estilo de las esculturas de Oteiza.
Y bueno, que siempre como veis, siempre nos ha gustado el tema, meternos en fregados también culturales. Tenemos que terminar por la hora. Ah, vale. Tengo que Sí, no, agradecer, yo me enredo. tengo que agradecer, Sonia y Dígoras, Pilar, vuestra participación en nombre de quienes han organizado esta cita. El libro está a disposición de quienes lo quieran adquirir y quiero agradecer muy especialmente a Sonia y a Ángel, pues esta iniciativa que es privada, como han dicho, pero a la misma vez solidaria y que hace tanta falta en nuestro mundo hoy día. Sí. Así que muchas gracias a ustedes también por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias. Ah. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.